About soccer? Nah, mate. Not about soccer. And for fuck's sake, stop saying soccer. Seguramente hayas escuchado muchísimas veces este término, en películas, en series o inclusive en la vida real. Pero ¿por qué en Estados Unidos al fútbol se le dice soccer y por qué nos molesta tanto a los demás? Nos molesta tanto a los latinoamericanos y a los europeos. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su procedencia? ¿Nació en Estados Unidos esta etimología? ¿Se la usa para desprestigiar el fútbol? ¿Para qué es utilizada entonces? Bueno, en este video te voy a explicar el nacimiento de la palabra más controversial del mundo del deporte. Hoy vamos a hablar del nacimiento de la palabra soccer. ¡Quiero jugar soccer! Todo comienza en el año 1863, cuando Inglaterra crea la primera asociación del fútbol de toda la historia. En Londres, luego de lo que fueron las reglas de Sheffield, se decidió acuñar una asociación, un libro que pacte las reglas oficiales del fútbol y que sea ese el nacimiento del deporte rey hoy como lo conocemos. Así que en 1863 en Inglaterra se creó la FA, la federación más antigua de todo el mundo. Ya luego en 1871 le seguía la escocesa, 1874 vendría la galesa y en 1875 vendría la de Irlanda y así nacerían sucesivamente las demás. Pero lo que pasa que cuando nació este deporte como tal, de forma oficial, se tenía un nombre, que era Association Football. Era la manera en la que se dividía al fútbol los demás deportes. Por ejemplo, rugby se llamaba Rugby Football. Se le puede decir rugby y rugby, pero por lo general en Gran Bretaña se dice rugby. Fuera de Gran Bretaña se le llama rugby, pero Rugby Football era el nombre que se le había puesto en aquel momento. ¿Por qué Rugby Football? Porque, bueno, procedía de la ciudad de Rugby y se usaba los pies para jugar, más allá de que en el rugby se usen las manos más que los pies. Y el fútbol, para poder dividirlos, el balompié, como nosotros lo conocemos, el de patear al arco y meter más goles que el rival, se lo decía Association Football para dividirlo del rugby y de los demás deportes en donde se usaba el pie. Había otras disciplinas, pero las más famosas eran estas dos, que hasta el día de hoy siguen estando, y que por supuesto son las más famosas de todo el planeta. Seguramente estemos hablando que el fútbol sea el deporte más popular del mundo y el rugby esté entre los 5 más importantes. Pero como disciplina de usar pies y manos, el más importante claramente es el rugby y el fútbol es obviamente el deporte más popular de todo el planeta. Pero ¿qué tiene que ver con lo que nosotros decimos? ¿Qué tiene que ver con la palabra soccer? Bueno, lo importante es que allí en Inglaterra, cuando de a poco se iba gestando el fútbol, se iba posicionando en las masas societarias, la gente para dividirse siempre tenían formas distintas de asimilar los deportes, las actividades, absolutamente todos, porque las castas a finales del siglo XIX en Inglaterra estaban demasiado marcadas. Eran clase alta, que eran los dueños de las algodonerías, de las carbonerías, etcétera, y la clase baja, casi que no había clase media por aquel entonces en el Reino Unido y prácticamente en ninguna parte de Europa. Por eso, para poder dividir de lo que la gran mayoría de las clases bajas tenían como fútbol o como association football, la clase alta, o sea, los aristócratas y los que iban a las universidades más importantes de toda Inglaterra, decidieron darle un rumbo diferente y apodar de otra manera al fútbol association y darles su propio toque. Agarrándose de la idea de que al rugby se le había puesto rugger, es decir, una mezcla entre rugby y la ER, que es como perteneciente a o de tal, o practicante de tal cosa, le agregaron las E y la R para que quede la palabra rugger. O sea, no jugabas al rugby, sino que hacías rugger. Y en fútbol, este término se acuñó por primera vez en 1868, ya después de muchos años de asociación oficial ya en pie, la asociación británica ya en pie. Un estudiante de la Universidad de Oxford llamado Charles Brown le comentó a sus compañeros que no quisiera para él ir a jugar rugby, sino que preferiría jugar soccer. ¿Por qué soccer? Entonces, ¿qué diferencias hay con la palabra fútbol y en dónde puede encontrar una similitud? Bueno, las diferencias son totales, casi que no comparten ninguna letra las dos palabras. Pero si juntamos y fusionamos Association Football y borramos la palabra fútbol, queda Association, porque ningún otro deporte en Inglaterra tenía la palabra association. Eran todo fútbol y antes se le ponía un nombre para diferenciar cada disciplina. Así que
fue condescendiente con la palabra del amigo Brown y dijo, bueno, si Association le saco la palabra fútbol, o sea, la Association Football, solamente que Association, entonces le puedo sacar las últimas palabras y poner a Soccer para que quede como Rugger y ya darle una diferenciación a toda la gente que le llama fútbol. Así que llamémosle a Soccer. Y de tanto decir a Soccer, quedó como a Soccer, y luego con el paso de los años, con el paso de la utilización de la palabra, sabiendo encima que en inglés las vocales iniciales son muy poco marcadas, sobre todo en el británico, quedó la palabra soccer. Se estableció la palabra soccer, que era la diferenciación entre las clases más altas y aristócratas de Gran Bretaña, el Reino Unido, con las clases bajas que le llamaban Association Football, le llamaban cómo se había fundado el deporte en sí bajo las normas generales londinenses, que así fue como se había armado la Football Association y con las previas reglas de Sheffield, con la creación anterior a la Liga de Sheffield, que es la liga registrada más antigua de todo el planeta. Por eso, ya hasta entrado al siglo XX, hubo una división. Los de clase alta jugaban soccer, los de clase baja jugaban al fútbol. Así que se mantuvieron con esa diferenciación, es decir, igual jugaban torneos juntos, la FA Cup la han jugado equipos de empleados, equipos de obreros, de proletariado, contra equipos de la gran masa societaria de la clase alta. Así que había una unión, pero sí que había realmente una diferencia en cuanto al término y en cuanto al nombre. Bueno, ya sabemos el origen, pero ¿cómo llega a Estados Unidos este deporte? ¿Cómo llega este término a Estados Unidos? Bueno, en el siglo XX hay una gran inmigración británica para los Estados Unidos, una inmigración, por supuesto, de gente de todo tipo de clases sociales, pero la gente que de mucho poder adquisitivo, que se va a estudiar a Harvard, a Yale, a las mejores universidades de Estados Unidos, lleva consigo el amor por este deporte y lleva consigo su terminología, la cual, como dijimos antes, mutó. Pasó de ser Association Football, pasó a llamarse Association, pasó a ser a Soccer, pasó a ser Soccer y bueno, quedó justamente, como bien lo dije, Soccer. Y llevó esa pasión y ese nombre nuevo a Estados Unidos. Los norteamericanos ya tenían al béisbol como el gran deporte de su país y estaban haciendo como tal el fútbol americano, el béisbol ya era lo número uno y el básquet estaba a poco dando sus primeros pasos. Tenían este deporte nuevo, el cual la verdad que no les llamó tanto la atención, pero sí que les gustó el término, porque ellos ya tenían su fútbol, ya tenían su versión del fútbol. Y como Estados Unidos fue un país que se emancipó muy rápido de Reino Unido, porque vamos a dar ejemplos, Canadá no se emancipó de Reino Unido, diría yo que hasta la actualidad, porque mantiene mucha tradición británica. Estados Unidos también, pero es como que le dio su propio toque, le dio como su propia versión a las construcciones, a la arquitectura, a la comida, a las tradiciones británicas. Es como que le dio su versión norteamericana. Canadá no se emancipó del todo, Australia y Nueva Zelanda casi que tampoco. Por eso Estados Unidos es como que ya había lanzado su propia versión del fútbol, ya tenía su propia versión de este deporte, que era el fútbol americano que nosotros conocemos, la NFL, el Super Bowl como tal, y ese tipo de competiciones. Por eso, cuando llegó el fútbol no interesó tanto, pero claro, para adueñarse también quizás del deporte en sí, para decir, bueno, está bien, no lo tomamos como deporte importante, pero lo vamos a utilizar. Lo vieron como una buena salida para que fuera practicado por jóvenes, por adolescentes y por mujeres, porque según ellos, no opinión mía, según ellos, era un deporte que no invitaba el contacto físico, era un deporte que no era muy violento, que digamos, como el fútbol americano, era un deporte que realmente se notaba, inclusive por momentos, y insisto, no es cosa mía, sino es lo que dijeron en aquel momento, se veía muy femenino, porque el jugar a la pelota y sacarse encima el balón y no tenerlo con vos, te hace muy afeminado. Bueno, eso es la vuelta que le dieron los norteamericanos para decir, bueno, nos quedamos con tu deporte, pero no nos gusta, se lo vamos a dejar a las mujeres y a los niños. Y así el fútbol entró a los Estados Unidos con esa carta de presentación muy dudosa. Hoy es todo lo contrario, se dieron cuenta de que es un gran negocio y que también inspira este video, porque luego de lo que fue la llegada de Messi y lo que fue
la revolución de Messi vendiendo camisetas y vendiendo todo tipo de merchandising, tampoco el soccer empieza a cambiarse por fútbol. Pero siguen bien fieles a su pensamiento de que el fútbol es el americano, el de la mano, el que se usa para jugar el Super Bowl, para el NFL, ese tipo de cuestiones. Y el fútbol, soccer como ellos lo llaman, es el deporte que juegan los europeos, los británicos, que la verdad que no ha nacido para ser un deporte jugado en Estados Unidos, aunque esté subiendo en popularidad. Pero bueno, sigo con la historia. Se quedaron con el deporte, se quedaron con el término y lo mantuvieron. Y en Inglaterra, con el paso de los años, se dieron cuenta que los norteamericanos usaban el término soccer para desprestigiar el juego, desprestigiar el deporte que ellos habían inventado y que ellos habían llevado a todo el resto del mundo, que en Sudamérica había sido un boom, sobre todo en Argentina, Brasil y Uruguay, había sido la bomba ese deporte, que en el resto de Europa se practicaba mucho también, y en Estados Unidos no gustaba, y en Estados Unidos encima el término se usaba de manera despectiva. Ya en una Inglaterra no tan dividida por la clase social, ya más equilibrada, en épocas en donde el Imperio Británico estaba explotando en su máximo esplendor, y creo que todos los británicos del Reino Unido, porque después si hablamos de otras posesiones del resto del mundo no era tan así, pero ya los británicos tenían una unión mucho más marcada que a finales del siglo XIX. Así que de a poco se fue abandonando ese término soccer que lo usaban las clases más altas, y de a poco empezó nuevamente la palabra fútbol a usarse con mucha más espontaneidad. Es como que ya no era tan usar la palabra soccer porque recordaba aquella palabra que los norteamericanos usaban para desprestigiar al fútbol, para verlo como un deporte de mujeres, que en aquel momento era algo trágico, ¿eh? No podías decir que algo era para mujeres porque ya estabas sacándole toda la gracia, la vehemencia, la importancia a algo en aquel momento. Hoy la verdad que si alguien dice eso está muy lejos de ser alguien inteligente, pero bueno, era la mentalidad de hace más de 100 años. Por eso el fútbol empezó como nombre a tomar lugar, la etimología se puso cada vez más fuerte, se puso cada vez más de la mano de los británicos, y se fue abandonando el término soccer, pero sí era usado sobre todo por gente mayor, gente que ya llevaba años, gente sobre todo de clase muy alta, que no quería tampoco romper su relación con todo lo que había sido su vida por encima de la sociedad, no quería también algunas personas juntarse con la plebe, como se dice históricamente, no quería juntarse con el clase alta con el pobre, no quería juntarse con el clase media baja, quería seguir manteniendo su diferencia sobre los demás. Pero claro, estaba realmente en un dilema. ¿Cómo le llamamos al fútbol ahora? Al fútbol, hablando hoy en día. ¿Cómo le llamamos a este deporte? Fútbol, así le llaman los pobres. Soccer le llaman los norteamericanos que odian nuestro deporte. ¿Cómo le llamamos? Bueno, entre tanto y tanto, ¿qué es peor? ¿Estar con los pobres pero son los tuyos, o estar con los enemigos, como entre comillas? Bueno, prefirieron quedarse con los pobres, y de a poco el fútbol empezó a tomar el nombre como tal. Ya el nombre Association estaba totalmente borrado, ya no se usaba más, y de a poco se mantuvo este nombre ya en vigencia, y en los años 60, 70 ya no había casi ningún inglés que le llame soccer al fútbol. Por eso de a poco empezó también a darle con mucha importancia a este nombre, a tal punto también de que la verdad soccer era muy mal vista en Inglaterra, y los británicos utilizaron esta palabra para desprestigiar también a los norteamericanos, para desde su propia soberbia también tratar de marcarlos como gente que estaba por fuera de los demás, y se creían que eran especiales, se creían que podían inventarse un deporte que ni siquiera respondía a lo que es el nombre, porque se dice fútbol pero apenas se toca la pelota con el pie. Así que era prácticamente una batalla de etimologías, una batalla dialéctica y también una batalla de egos entre británicos y estadounidenses. Pero claro, como el fútbol se hizo mucho más popular y los norteamericanos jamás tuvieron la intención de llevar el fútbol americano por fuera de su país, aunque creo que si lo hubiesen hecho tampoco hubiesen tenido mucho éxito, que digamos, y el fútbol como tal, el fútbol balompié, empezó a tomar tanta importancia en el mundo, tanta popularidad en el mundo, que de a poco se empezó a ver muy mal que los estadounidenses le llamen soccer al fútbol. Se le vio muy mal. Aparte, el nivel de ellos no acompañaba, el interés tampoco acompañaba.
en series, en películas, al fútbol soccer, en este caso, siempre se lo tomaba como para el chiste, siempre se lo tomaba como un deporte muy afeminado, como un deporte muy delicado, como un deporte de actores que te tocaban y te tirabas al piso a llorar, que bueno, hay algunos casos que es así, que en el fútbol americano eso no pasaba, que lo jugaban hombres fuertes, duros, que tenían toda la testosterona por las nubes. Bueno, eso de a poco fue tornando en el odio al término soccer, no tanto al norteamericano como fanático deportivo, pero sí a su terminología y a su forma de ver los deportes. Por eso es que Estados Unidos está también tan dividido del mundo en tema deportivo. ¿Por qué a la gran mayoría de la gente le gusta el fútbol y a ellos no? Porque ya desde la base, está muy podrida la historia en cuanto al fútbol soccer, al fútbol soccer en este caso, y al estadounidense promedio. Por eso mismo, a pesar del gran progreso en este país en cuanto al fútbol, es muy difícil que se convierta en un deporte popular, más allá del buen nivel de su selección en la actualidad. ¿Y cómo queda al día de hoy este término en Estados Unidos? Se sigue usando y se va a seguir usando. Y en el lado de los británicos lo tienen realmente muy asimilado. No se le dice soccer al fútbol. Por más que nosotros hayamos inventado esta palabra, inventamos un monstruo. Como diría Eminem, acabamos de inventar un monstruo porque nadie le quiere llamar soccer al fútbol. Por eso mismo. Así que este es el por qué el soccer se llama así, por qué se usa en Estados Unidos y por qué la etimología es muy poco utilizada en Reino Unido y también es utilizada de forma despectiva por los propios estadounidenses. Espero que les haya gustado este corto podcast. Si quieren saber la historia del calcio, mañana vamos a subir el por qué en Italia se le llama calcio y por qué hay una convención de que no es un mal término y por qué inclusive se lo toma para bien que se le diga calcio al fútbol en Italia y no como Estados Unidos que se le dice al soccer al fútbol y se toma en el resto del mundo de manera muy negativa. Así que espero que les haya gustado el podcast, que le pongan like, que se suscriban al canal que es completamente gratis y nos vemos en el siguiente video mañana. ¿Por qué se le llama calcio al fútbol en Italia? Hasta luego.